Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Maximiliano de Sajonia. Él fue un príncipe menor que parecía no estar destinado a sentarse en el trono sajón, aunque por cuestiones del destino acabaría rozando la corona sajona con los dedos y estuvo muy cerca de convertirse en rey, pero acabaría pasando a la historia por ser padre y abuelo de reyes. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Lucía Castillo e Irene Azuaje. Maximiliano María José, Antonio Juan Bautista, Evangelista Ignacio Agustín Javier, Alois Juan de Pomuceno, Januario Hermenegildo Agnelo Pascual de Wettin y de Wittelsbach, nació el 13 de abril de 1759 en el Palacio de Dresde, en el Electorado de Sajonia, actualmente en Alemania. Fue hijo del elector Federico Cristián de Sajonia y de la esposa de este, la electora María Antonia de Baviera. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Maximiliano el séptimo de sus vástagos. El niño tenía tan solo 4 años de edad cuando su padre el elector falleció, convirtiéndose así su hermano mayor, Federico Augusto, en el nuevo elector de Sajonia, pero ante su minoría de edad, su madre, la electora viuda María Antonia, ejercería como regente. Maximiliano iría creciendo, convirtiéndose en un gran apasionado de la música, del teatro y de la poesía. El príncipe recibió una buena educación basada en literatura, religión, historia, geografía, matemáticas e idiomas. Maximiliano pronto sería visto como un joven atractivo, inteligente y culto, siendo un príncipe muy apuesto que captaba la atención de las jovencitas. Pero la única pega que tenía es que él no era ningún príncipe heredero y tenía muy pocas posibilidades de heredar el electorado de Sajonia, al tener 3 hermanos mayores que él, los cuales eran Federico Augusto, Carlos Maximiliano y Antonio Clemente. Pese a no ser un príncipe heredero, se le empezó a buscar un buen casamiento. Por esta razón, Maximiliano visitaría distintas cortes europeas en busca de una prometida ideal, hasta que un día conoció a la princesa Carolina de Borbón-Parma durante su visita a la corte ducal de Parma. En aquel primer encuentro se puede apreciar de que entre ambos jóvenes existía cierta atracción, algo que fue realmente evidente cuando la familia ducal de Parma visitó la corte sajona, donde ambos jóvenes pasarían más tiempo juntos, notándose la gran química que había entre ellos. Como la princesa Carolina no había podido encontrar un buen casamiento como hija mayor de los duques de Parma, los padres de esta, Fernando I de Parma y María Amelia de Habsburgo-Lorena, aceptaron que su hija mayor se casase con un príncipe que no tenía apenas posibilidades de heredar el electorado de Sajonia y que era considerado un príncipe menor. Aquel compromiso fue una gran alegría para ambos jóvenes, ya que entre ellos había surgido el amor y ansiaban el poder casarse con la persona que amaban. El 22 de abril de 1792 se celebró la boda por poderes de la pareja en la ciudad de Parma, y su prometida, la princesa Carolina, inició su viaje hacia el electorado de Sajonia, un viaje que sería demasiado complicado debido a que se estaba viviendo por aquel entonces la Revolución Francesa, algo que preocupó mucho a Maximiliano, ante el miedo de que a su amada le pudiese pasar algo durante el camino. El 9 de mayo de aquel mismo año, la princesa Carolina llegó finalmente a la ciudad de Dresde,
y en aquel mismo día se celebró la boda oficial de los príncipes en la catedral de dicha ciudad. Para entonces, él tenía 33 años de edad en el momento de la unión y ella 21. Su matrimonio sería descrito como feliz y bien avenido, mostrándose como una pareja muy enamorada y unida. Los príncipes vivirían tranquilamente en Sajonia, mientras en Europa se iban desarrollando los conflictos que fueron surgiendo a raíz de la Revolución Francesa. Pero tales asuntos no afectaron demasiado a la felicidad de la pareja, quienes disfrutaron plenamente de su vida dentro de la corte sajona. El matrimonio pronto se dedicaría a traer a sus hijos al mundo. En el año 1794 nació la primera hija de los príncipes, una niña que se llamó Amalia María. Esta permaneció soltera, pero sería una destacada compositora y escritora. En el año 1796 nació María Fernanda, que llegó a ser gran duquesa consorte de Toscana. En 1797 nació Federico Augusto, que fue rey de Sajonia bajo el nombre de Federico Augusto II. En 1798 nació Clemente María, pero este permaneció soltero. En 1799 nació María Ana, que sería gran duquesa consorte de Toscana. En el año 1801 nació Juan, quien llegaría a ser rey de Sajonia bajo el nombre de Juan I. En el año 1802 nació María Carlota, pero esta murió durante la infancia. Y en el año 1803 nació María Josefa Amalia, quien llegaría a ser reina consorte de España. El matrimonio tuvo un total de 8 hijos en común. A diferencia de otros hombres de su época, Maximiliano fue un príncipe completamente entregado a su esposa e hijos, involucrándose mucho tanto en la crianza como en la educación de sus vástagos. El matrimonio viajaría en distintas ocasiones a la ciudad de Praga para que su esposa Carolina se pudiese reencontrar con su madre María Amelia de Habsburgo-Lorena, debido a que la familia ducal de Parma había sido expulsada de dicho ducado por las tropas napoleónicas en el año 1802, algo que obligó a la familia ducal de Parma a vivir en el exilio. Su esposa, la princesa Carolina, fue una mujer muy bella y elegante, pero también demasiado enfermiza, algo que preocupaba mucho a Maximiliano, quien siempre permanecía a su lado y le mostraba constantemente todo su amor. Tras sufrir de varias recaídas de sus constantes resfriados, finalmente su esposa acabaría falleciendo en el año 1804, a los pocos meses de haber alumbrado a la última hija del matrimonio, una muerte que afectó mucho a Maximiliano. El príncipe se mostraría demasiado abatido ante la muerte de su esposa, así que sus familiares se hicieron cargo de los hijos que habían tenido los príncipes, pero su hija menor, la princesa María Josefa Amalia, fue internada en un convento donde sería criada por monjas y recibiría una estricta educación católica, abandonando tan solo aquel convento en el momento en el que fue comprometida con el rey Fernando VII de España. El resto de sus hijos serían repartidos entre sus cuñadas, las futuras reinas consortes de Sajonia, Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld y María Teresa de Austria, las cuales no conseguirían darles un heredero a sus respectivos cónyuges, los futuros reyes de Sajonia, Federico Augusto I y Antonio I. En el año 1806, su hermano, el elector Federico Augusto, participó en la Confederación de Rin, donde el emperador
Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico se vería obligado a disolver su vasto imperio, algo que le permitió al electorado de Sajonia el poder convertirse en un reino. Maximiliano permaneció ajeno a tales asuntos. Él llevó una vida alejada de la política, centrándose más en sus pasatiempos favoritos, como el teatro, la música y el arte. También siguió teniendo trato con sus hijos, pese a permanecer estos bajo la tutela de sus cuñadas, preocupándose mucho por su crianza y educación. Incluso se sabe que él mismo les daría clases a sus vástagos, enseñándoles religión y conocimientos básicos. Maximiliano también realizaría algunos viajes, como por ejemplo el que realizó junto a su hija mayor, Amalia María, que les llevaría hasta tierras italianas, a Francia y a España. Es más, durante su estancia en tierras españolas se reencontraron con la menor de sus hijas, María Josefa Amalia, quien ya se había convertido para entonces en reina consorte de España. El príncipe pasó más de 20 años como viudo, hasta que finalmente se comprometió con la princesa Luisa Carlota de Borbón-Parma, quien era sobrina de su difunta esposa. Dicha princesa no había conseguido casarse pese a los empeños que había puesto a la madre de esta, la reina viuda de Etruria, María Luisa de Borbón, así que finalmente el príncipe se ofreció a desposarse con su sobrina, quien en cierta manera se daba cierto aire con su difunta esposa. El 7 de noviembre de 1825 se celebró la boda entre Maximiliano y la princesa Luisa Carlota en la ciudad de Dresde, en el reino de Sajonia. Para entonces él tenía 66 años de edad en el momento de la unión y ella 23. De este segundo matrimonio no nacieron hijos, pero Luisa Carlota se mostró muy cercana a sus hijastros, los cuales eran incluso más mayores que ella, pero aún así mostró mucho interés por el destino de sus hijastros. En el año 1827 falleció su hermano, el rey Federico Augusto I de Sajonia, y como éste no había logrado tener ningún hijo varón con su esposa, la reina Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld, el trono sajón pasaría al otro hermano mayor de Maximiliano, el príncipe Antonio, quien pasaría a ser conocido como Antonio I de Sajonia. El nuevo monarca tampoco había logrado que ninguno de sus hijos lograsen llegar a edad adulta. Por esta razón, Maximiliano se convertiría en el nuevo heredero del trono de Sajonia. En el año 1830 volvió a surgir una revolución que se extendió por distintos puntos de Europa, llegando incluso hasta Sajonia, donde parte del pueblo sajón exigía cambios en la constitución y una monarquía más moderna, considerando al monarca y a su heredero como demasiado mayores como para poder adaptarse a los nuevos cambios que estaba trayendo consigo los aires revolucionarios. Ante estos levantamientos, Maximiliano se vería obligado a renunciar a sus derechos sucesorios, cediéndolos así a su hijo mayor, el príncipe Federico Augusto, quien a su vez fue declarado como corregente de su tío, el rey Antonio I, algo que apaciguó aquellos levantamientos. En el año 1836 falleció su hermano, el rey Antonio, convirtiéndose así su hijo Federico Augusto en el nuevo rey de Sajonia, bajo el nombre de Federico Augusto II. Maximiliano se mostraría muy orgulloso de ver a su hijo sentado en el trono sajón, y como muestra de su gratitud, el nuevo gobernante le regaló a su progenitor el palacio de Winsenstein, el cual se convirtió en una de las residencias habituales del príncipe
y donde pasarían muy buenos momentos en familia. Maximiliano acabaría falleciendo el 3 de enero de 1838 a los 78 años de edad en el Palacio de Dresde, en el Reino de Sajonia, y sus restos mortales descansan en la Catedral de la Santísima Trinidad de Dresde, en Alemania. Los descendientes de Maximiliano irían heredando el trono sajón hasta que en el año 1918 fue abolida la monarquía sajona. Maximiliano fue un príncipe menor que parecía que tenía muy pocas posibilidades de heredar el trono sajón, pero con el paso del tiempo casi logró rozar la corona sajona con la punta de sus dedos, convirtiéndose en el heredero de dicho trono, ante la falta de herederos varones por parte de sus hermanos mayores. Pero por desgracia parecía no estar destinado a convertirse en rey, debido a que se vería obligado a renunciar a sus derechos sucesorios en favor de su hijo mayor, Federico Augusto, siendo estas una de las exigencias del pueblo sajón, quien deseaba una monarquía moderna y un rey más joven. Maximiliano sería recordado por ser un príncipe culto y bohemio, que siempre mostró más interés por el arte y el teatro que por la política, siendo un hombre que disfrutaba mucho de la cultura y de las artes, además de ser conocido por ser un príncipe que se entregó a su familia, algo que era muy poco común en la época, siendo recordado por ser un buen esposo y un padre preocupado por la educación que recibían sus vástagos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Maximiliano de Sajonia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis y que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros príncipes que hayan tenido muy pocas posibilidades de heredar una corona, pero que se quedaron muy cerca de sentarse en el trono. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Araceli Corona. Espero que te recuperes muy pronto. Y con esto me despido. Hasta la próxima.